Permíteme darte la bienvenida a esta nueva sesión de Un destello en la oscuridad. Eh, un proceso que fundamentalmente está en el contexto de la reflexión. ¿Y qué quiero decir con esto? Pues el ir abriendo diferentes miradas, diferentes perspectivas, diferentes sensaciones para que en conjunto todas ellas te puedan dar una percepción distinta de lo que es tu relación con tu vida, fundamentalmente tu relación con tu vida. Y que puedas vivir a través de esta experiencia una realización y que puedas ver en retrospectiva cómo esta realización te va a llevar tarde que temprano a comprender que todo, absolutamente todo lo que ha sucedido en tu vida, tiene un sentido, tiene una razón, tiene un para qué. Pero la magia de esto, o lo interesante del asunto, es que en el momento presente que tú estás viviendo, probablemente tú no seas capaz de encuadrar o enmarcar a cabalidad o con claridad el por qué o el para qué está sucediendo lo que está sucediendo en tu vida. Porque parecería ser que así no funciona la vida, sino que vas a poder hacer esto en retrospectiva. Entonces, vamos a tomar eso como una base fundamental justamente de eh, reflexión para iniciar este proceso y en retrospectiva retomar algunas de las ideas de la sesión pasada. Comentaba yo en la ocasión anterior el viaje portentoso, maravilloso, que es la vida. Y eso lo hacía con el propósito de sugerirte que cualquier experiencia que tú estés viviendo, que puedas tú identificar probablemente como un reto, o como una crisis, o como un desafío, un desasosiego, eh, o simplemente algo desagradable, o algo que no aciertas a comprender, que lo pudieras contextualizar en una trayectoria mucho más amplia, en un viaje de la conciencia, en un viaje espiritual, y que desde esa perspectiva pudieras conciliar que hay una serie de razones que probablemente hoy en día para ti estén ocultas, pero no por ello dejan de existir. Ocultas tanto porque las olvidaste, tanto porque nunca las hiciste conscientes. Pero no es de preocuparte porque con el transcurso del tiempo, si tú tienes esta mirada en retrospectiva, tú vas a poder hacer dos cosas. Primero, conciliar todo lo que ha sido tu vida. Y te quiero invitar, te quiero sugerir, te quiero proponer que hagas ese ejercicio, que hagas esa práctica de decir, a ver, al día de hoy, si yo miro hacia atrás al camino que he recorrido de una manera no juiciosa, de una manera eh, neutral, ¿cómo es que puedo comprender este viaje? Es como si como si estuvieras en un campo y empiezas a meterte en un bosque y cuando te metes en el bosque, dejas de ver el bosque.
lo que empiezas a ver son árboles, pero ya no ves el bosque. Y probablemente acaso llegues a ver uno o dos árboles, los que tienes más cercanos a ti. Y sigues avanzando y de pronto empiezas a ascender y hay obstáculos y el sendero se hace sinuoso. Y finalmente sales de ese bosque y sigues subiendo tal vez por una brecha escarpada y finalmente llegas a una cima. Y cuando llegas a la cima volteas hacia atrás y puedes volver a ver el bosque, pero ya en retrospectiva lo ves allá abajo y puedes ver el camino que seguiste. Esa es un poquito la invitación que te hago y probablemente ahorita te puede sonar como que muy metafórico, y sí lo es, pero lo quiero proponer como un ejercicio porque al final de cuentas, como yo lo he comentado, este proceso particular de un destello en la oscuridad obedece a una iniciativa, un espacio de reflexión profunda para que, por un lado, puedas ver en esa retrospectiva todo el contexto de tu vida y lo puedas conciliar, en primer lugar. Y en segundo lugar, que en la medida en la que tú puedas comprender que todo lo que ha sucedido en tu vida hasta el día de hoy tiene una razón, tiene un sentido, tiene un porqué y tiene un para qué, que puedas fundamentar de manera racional en primera instancia tu confianza en eso, que dices, si hasta este momento de mi vida todo ha tenido un para qué y una continuidad, seguramente puedo confiar que lo que estoy viviendo hoy también tiene un para qué, aunque no lo pueda vislumbrar ahorita. Y desde ese punto de vista, tener esa confianza racional por una lógica simple, elemental, porque todos los eventos que estás presenciando y que estás experimentando y que estás viviendo en tu vida hoy siguen teniendo un para qué. Entonces, es importante que puedas extrapolar esa lógica, ese sentido y poder impregnar de un sentido que tú concluyes que ha tenido tu vida al probable sinsentido que en este momento puedes estar experimentando, o el sinsentido que tú puedes ver o presenciar de gente que amas, de tu familia, que probablemente está viviendo algún tipo de noche oscura. Vamos a recapitular un poco, si te parece bien, en lo que se refiere a lo que lo que yo estaba conversando contigo en la sesión anterior. Y hablaba yo que en esa gran mirada cósmica eh, existen cuatro procesos o existen cuatro mundos a través de los cuales todo el universo, toda la vida ha venido transcurriendo, ha venido pasando hasta llegar a la vida que tenemos hoy. El mundo de la emanación, el mundo de la creación, el mundo de la formación y finalmente el mundo de la acción para llegar al reino, al Malkut, al universo en el que nos encontramos tú y yo en este momento. Ahora quiero añadir otro concepto. Cuando el cosmos, cuando la conciencia infinita se encontraba o se encuentra inmanifiesta, se encuentra en un estado de unidad pura. La unidad, todo es uno. Es el yo soy absoluto. Pero en la medida en la que la creación se va manifestando y va pasando de un mundo al otro hasta llegar al que nos encontramos, dejamos de estar, o la creación deja de estar en esa experiencia de unidad absoluta en la que todo es uno para pasar a vivir una experiencia de la dualidad. En esta ocasión no compete que me meta a explicarte cuáles son los motivos o cuál es la razón o cuál es el propósito por el cual el universo pasa de la experiencia de la unidad a la dualidad. ¿Qué quiere decir esto de dualidad? Cuando
Cuando vivimos la experiencia de la dualidad, aparece el día y la noche, el frío y el calor, lo bello y lo feo, lo bueno y lo malo. Y aparece con ello algo que es muy importante, la experiencia del juicio. La experiencia del juicio por parte del observador, el observador que eres tú. Y cuando hablo genéricamente en masculino, el observador, es porque estoy hablando de la experiencia del ser interno. El observador que eres tú, el alma que está observando, porque esa es la experiencia más profunda del ser, lo que tú eres en esencia, no como hombre, no como mujer, sino en esencia como alma o como espíritu, una experiencia de observación, porque eso es lo que es importante en el gran nivel cósmico de la vida, la experiencia de la observación o el ojo que todo lo ve. Sí, tal vez tú lo has visto en muchas iglesias o templos o en simbología, o lo puedes ver muy fácilmente en el dólar americano, en la parte, en el reverso, hay una pirámide truncada y en la parte de arriba hay un triángulo con un ojo. Ese es el ojo que todo lo ve, el ojo del observador. Entonces, ese observador, cuando pasa del mundo de la unidad y en ese momento dice, yo soy, y incursión en el mundo de la dualidad en el que tú y yo vivimos, ese observador entonces empieza a experimentar el juicio y puede juzgar como bueno o malo o como frío o caliente, todo lo que es dualidad y que tú y yo conocemos. Y también en esa dualidad sucede algo impresionante. De lo que es el yo soy, surge el tú y el yo. Y nos olvidamos del yo soy. Porque si tú y yo viviéramos a cabalidad el yo soy, ¿cuántos yo soy crees tú que hay? Somos, yo creo que un poquito más de 8,000 millones de seres humanos en este planeta. La pregunta es, ¿habría 8,000 millones de yo sois? Si tú dices yo soy y yo digo yo soy, ¿hay dos yo sois? ¿Qué opinan? Levanten la mano a los que piensan que hay dos yo sois. Levanten la mano a los que piensan que nada más hay un yo soy. Es correcto. Entonces, cada vez que tú dices yo soy, te conectas con la unidad. Y es importante, por favor, que recuerdes esto. Cada vez que tú afirmas con confianza, con certidumbre, yo soy, te conectas con la unidad. Pero cuando tú hablas de yo o cuando tú hablas de tú, caes de nuevo en la dualidad. Y cuando entras en el mundo de la dualidad, en el mundo de Malkut, en el mundo de la experiencia sensorial, en el que tú y yo estamos en este momento, emites juicios. Y dices bueno o malo, y empiezas a calificar, y empiezas a etiquetar. Y cuando etiquetas, dejas de ver la realidad. Estos son principios taoístas y budistas fundamentalmente. El taoísmo dice, cuando tú me defines, me niegas. Es por eso, decía yo en la sesión anterior, que en el judaísmo el concepto de Dios se describe con consonantes nada más, porque tú no puedes pronunciar una palabra que está formada por consonantes. Es vital que haya vocales. Cualquier palabra que tú puedes pronunciar está basado en el hecho de que tiene vocales insertas en alguna parte, por lo menos una. Pero si
Una palabra está formada nada más por consonantes, es impronunciable. Y es por eso que yo, hey, bo, hey son puramente consonantes y no se puede pronunciar. Es el innombrable o el que no tiene nombre. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en la unidad no existen las etiquetas. En el ser, en el absoluto, no existe tú o no existo yo. Esto es importante que lo comprendamos y lo recordemos, porque no solamente te compete, hablando de dualidad, te compete a ti o a mí, sino te compete a la experiencia que tú tienes con la vida. Porque en el momento que tú empiezas a vivir la vida como un observador en la dualidad, tú crees que tú tienes una experiencia separada del entorno que te rodea. Y esto es, por favor, por favor, por favor, por favor, es sumamente importante que lo reflexionemos. Generas una etiqueta con respecto al mundo que estás viviendo. Y por consiguiente, también lo calificas. Y dices, esta experiencia que tengo con la vida es buena o esto es malo, y lo que estoy sintiendo en este momento es agradable o es desagradable, y esto es bonito y esto es feo, y el mundo es bonito o el mundo es feo. En el momento que tú calificas el mundo, tú estás viviendo en el mundo de la dualidad. Espero estarme explicando. Estás viviendo desde una conciencia de dualidad y estás poniendo etiquetas, 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 etiquetas. Bien, la psicología, tal como la hemos estudiado en la humanidad, y la neurología nos ha llevado a descubrir algunos aspectos de nuestra programación o de nuestro software, por decirlo así, la forma en la que procesamos información los seres humanos. Y es muy interesante, déjame compartirte esta reflexión que a mí se me antoja fascinante. Todo lo que es la experiencia de la percepción, tú la llevas a cabo a través de tus sentidos, los 5 sentidos. La vista, el tacto, el gusto, el olfato y el oído. Espero que no me haya faltado ninguno. Me dicen si me faltó alguno. Entonces, en la medida en la que tú vives una experiencia a través de los sentidos tienen una limitación en su capacidad de percepción. Entonces, ahí ya viene una degradación de tu percepción. El primer filtro por el cual pasa tu percepción de la realidad son los sentidos. Tal es así que percibimos el mundo de manera diferente. Si yo, por ejemplo, uso anteojos, si yo no tuviera los anteojos, yo diría qué borroso es el mundo. El mundo es muy borroso. Pero se me explicó en su momento que el mundo no es borroso, sino lo que pasa es que yo tenía una limitación que se llama miopía y que por consiguiente necesitaba usar lentes para poder percibir el mundo como era. O si es un daltónico, podría decir que el mundo es de cierta coloración o tonalidad. O si es un sordo, diría el mundo es muy silencioso. En fin, los sentidos, de alguna manera, presentan el primer filtro que tú tienes como conciencia sobre lo que es la realidad. Pero ya internamente, cuando esa percepción llega a tu cerebro, llega a tu mente, pasa por otra cantidad de filtros. De hecho, ya existe un nombre formal para ese conjunto de filtros por los cuales pasa cualquier percepción. Este momento, mis palabras, esta imagen que tú estás percibiendo en tu pantalla, está pasando por ese conjunto de filtros. Y si quieres apuntarlo, tiene un nombre relativamente largo, pero es un nombre científico. Se llama sistema de filtraje de formación reticular. Ve nada más. Sistema de filtraje de formación reticular. ¿Y qué es eso?
el conjunto de filtros que hay en tu psicología a nivel interior y por el cual pasa cualquier percepción que tú recibes del mundo. ¿A qué viene todo esto? Te puedes preguntar. ¿Y a dónde vas con esto? Me puedes preguntar. A que te abras a la reflexión de que lo que estás percibiendo no es la realidad. Es la forma en la que tú la estás percibiendo. Oye, ¿y tienes derecho a percibirlo de esa manera? Absolutamente. ¿Y tienes derecho a cambiar de interpretación? Absolutamente. ¿Qué es el sistema de filtraje de formación reticular? Un conjunto de mecanismos neurológicos y psicológicos perceptuales a través de los cuales empiezan a generarse modificaciones a la percepción que tú acabas de recibir de tus sentidos. En este momento está funcionando este sistema de filtraje en tu conciencia. Y está formado por fundamentalmente 5 diferentes filtros. Ahí te van. Número 1, distorsión. Lo que estás percibiendo está siendo distorsionado de manera inconsciente por ti en función a tus creencias, creencias del pasado, creencias limitantes, en función a tus juicios. Se distorsiona. Como se dice en la ontología, uno dice lo que dice y el otro escucha lo que decide escuchar, lo que quiere escuchar. Y en este momento, cada uno de ustedes está escuchando algo distinto. Y tú podrías inferir, ¿cómo es eso posible si es una sola transmisión? Todos están oyendo lo mismo. Ojo, hay una diferencia sustancial entre el proceso biológico de oír y el proceso psicológico de escuchar. Todas están oyendo lo mismo, pero cada uno de ustedes está escuchando algo distinto. Y es muy importante que comprendamos eso. De tal suerte, y pueden hacer el experimento, se pueden juntar mañana en una conferencia ustedes y decir, a ver, vamos a hacer una prueba. ¿Qué fue lo que dijo Javier ayer? Y desfila cada una de ustedes diciendo, lo que dijo Javier categóricamente fue esto, esto, esto y esto. Y se van a dar cuenta que van a coincidir en algunas cosas y se van a dar cuenta que de pronto algunos de ustedes van a decir, ¿en qué momento dijo eso? No es cierto, él no dijo eso. Y se remiten entonces a la grabación y dices, ah, sí lo dijo. Distorsión. Generalización es el segundo filtro. Tendemos a generalizar por el hecho que hemos tenido una experiencia en el pasado sobre diferentes eventos que hemos vivido en nuestra vida. Ahora inferimos que los siguientes eventos que van a suceder van a ser iguales, generalizamos. Como dice el dicho popular, si matas un perro ya te dicen mataperros. Es decir, la experiencia que tú viviste en el pasado, infieres que va a ser la misma y ahí, en eso se fundamenta tu concepto de temor o en tu concepto de creer que no puedes. Dices, no puedo. ¿Por qué? Porque lo he intentado 1, 2, 3 veces en el pasado y no he podido. Conclusión, no puedo. Estás generalizando. Siguiente, eliminación. Este es uno de los filtros más importantes a mi juicio. ¿Por qué? Y te invito a que lo investigues. Hay un fenómeno psicológico y biológico que se llama escotoma. Escotoma. Investígalo, por favor. Hay un escotoma biológico y que fundamentalmente es una disfunción a nivel oftálmico, oftalmológico, ocular. Y es una falla, un problema que hay a nivel de la retina en el cual una persona que vive el escotoma nada más alcanza a percibir ciertas partes de lo que está viendo. ¿Por qué? Porque la retina está afectada. Se llama escotoma. Pero también hay un escotoma psicológico en el cual tú tiendes a discriminar algo que estás percibiendo o estás escuchando
o estás viviendo, tú nada más escuchas ciertas cosas o percibes ciertas cosas, eliminas todo lo demás. Se llama escotoma psicológico. A mí se me hace fascinante eso, ¿no? Porque ¿cómo es posible que nosotros seamos capaces de eliminar cosas de la realidad y luego inferir que esa es toda la realidad? No sé si me explico. O sea, tú dices, las cosas son así. No, tú eliminaste muchas cosas y no te diste cuenta que las estabas eliminando. Y peor aún, con los huecos que tú misma estás generando de información, haces algo fascinante. Lo rellenas con tus propios juicios, con tus creencias, con tus interpretaciones y generas tu propio mapa de la realidad. Tal es así que en estudios psicológicos que se han hecho a lo largo de los últimos años, se ha llegado a concluir que de la realidad de nuestra vida, de nuestra historia, por todos estos aspectos que te estoy comentando, es altamente probable que lo que tú consideras que es tu historia de vida, el 50% sea falso. Fíjate nada más lo que te estoy diciendo. La mitad de la historia de tu vida es mentira, no es cierto, así no fue como sucedió, así es como lo recuerdas. Y fíjate, por favor, ábrete a la reflexión de lo que te estoy diciendo. En función a lo que tú crees que sucedió en tu vida, repito, por hacer énfasis en la altísima criticidad de lo que te estoy diciendo, en función a lo que tú crees que sucedió en tu vida, que no es cierto, tú estás juzgando tu presente y estás juzgando la potencialidad de tu vida. Y esto es válido para ti a nivel personal y también para todos los seres humanos, para toda la gente con la que tú convives, tu familia, tus colegas, tus amigos, etcétera, con todos los seres humanos. Tú emites una serie de juicios que están basados en falsedades, falsedades que tú crees que son verdades. Esto es fascinante a la vez que peligrosísimo. Por favor, medita en lo que te estoy diciendo. Medítalo, reflexiónalo. La siguiente es la exageración. El siguiente filtro de este sistema de filtraje de formación reticular es la exageración. A través de creencias limitantes, a través de creencias del pasado, a través de introyectos de papá, mamá, escuela, tú tiendes a amplificar, a exagerar las cosas como si fuera un lente, como una lupa. Tú empiezas a amplificar y probablemente un problema que es de este tamaño, tú lo ves de este tamaño. Exageras. Y la última es la focalización, que se podría parecer al escotoma, pero la diferencia con la focalización es de que tú nada más ves un aspecto, no, sigues percibiendo todo, pero por creencias, por estructuras del pasado, por introyectos, por educación, por paradigma social y cultural. Tú focalizas tu atención nada más en ciertos aspectos. En conclusión, lo que es una realidad de un modo, al final de cuentas, en tu mente, en el interior de tu conciencia, ya es una imagen totalmente diferente. Esto no es nuevo. Platón, en los diálogos de Platón, que en realidad eran de Sócrates, y particularmente en el diálogo de la República, Platón hablaba del mito de la caverna, que seguramente ustedes conocen. Déjame recapitularlo en pocos instantes. Platón proponía que la vida era como esos tres hombres que habían nacido en una caverna encadenados de espalda hacia la salida y que solamente estaban viendo una pared y detrás de ellos había una fogata.
y lo único que veían eran las sombras de sus propios cuerpos proyectadas sobre esa pared. Y habían nacido de esa manera y crecido de esa manera y habían creído finalmente y concluido que esas sombras que veían proyectadas y que estaban moviéndose por el chisporroteo de la fogata, pero no podían voltear, era la realidad. Y así decía Platón, así es la vida. Estamos viendo nada más nuestras sombras. Y narra el diálogo de la República que uno de ellos se pudo escapar momentáneamente, salió de la cueva, se asomó a la realidad y de pronto vio algo completamente diferente. Vio montañas, vio cielo, vio árboles, vio bosque, vio lagos. Dijo, wow, esto es la realidad y regresó a la cueva a decirle a los otros, oigan, lo que estamos viendo no es la realidad, esto es meramente una sombra. Y los otros dijeron, este ya se volvió loco, ¿no? Es un espejismo lo que estás viendo. Es un espejismo tu noche oscura. Y es menester que te abras a la reflexión, querida amiga. Que te abras a la reflexión para comprender y abrirte a la sospecha, abrirte a la sospecha de que lo que estás viviendo es meramente una sombra. Y en el momento que tú puedas introyectar esta reflexión dentro de ti y la aceptes como parte de tu paradigma, como tu sistema de creencias, yo te auguro y te prometo y te ofrezco que vas a tener una experiencia mucho más placentera, más libre, más liviana de la vida. La noche oscura del alma no está aquí en cualquiera de sus modalidades para que tú la sufras, sino para desafiar un sistema de creencias que viene construido por este sistema de filtraje de formación reticular. Y hay toda una explicación de por qué el nombre, pero no viene el caso ahorita entrar en ese detalle, porque es un proceso neurológico y psicológico. La noche oscura o cualquier experiencia de tu vida que tú puedas tipificar como un desafío o un reto, está ahí para proponerte que colapses estas percepciones totalmente distorsionadas de tu realidad, de lo que tú crees que es tu realidad y te abras a otra percepción. Existen filosofías en el mundo que han estado en la humanidad por miles de años. Y como te comenté en una ocasión anterior, yo recurro a las filosofías que yo considero que son pertinentes para armar un punto. Y en esta ocasión te quiero traer la filosofía del Advaita Vedanta. Advaita Vedanta, una filosofía hindú, ¿sí? Que está enclavada en el corazón del misticismo del hinduismo. La palabra Advaita, Advaita quiere decir no dualismo, no dualismo. ¿Qué quiere decir esto? Justamente lo que te estoy comentando. En la medida que tú comprendas que tú vives en un mundo dual, que tú comprendas que tú vives una experiencia distorsionada de la realidad y que comprendas que lo que estás viendo es meramente una sombra de lo que realmente es, que te abras a la reflexión de que lo que tú crees que es tu historia de vida, por lo menos la mitad es totalmente falso. No fue así. Cuando yo supe eso, primero no lo creí. Entonces, si tú no me estás creyendo, no te culpo. Segundo, le di la sospecha o el beneficio de la duda. Y te pediría que me dieras el beneficio de la duda de que lo que te estoy diciendo es cierto. No lo estoy inventando. La mitad de lo que tú crees que ha sido tu vida, toda tu trayectoria de vida, no es cierto.
Por dos razones, por todo lo que te estoy diciendo de ese sistema de filtraje de formación reticular, número uno, y por otro lado, por el hecho de que en gran parte de tu día tú vives en la inconsciencia, en un estado de semi-inconsciencia, si vives semidespierto, semidormido. A mí me gusta retomar la metáfora que me compartió una vez un estudioso de todo esto, que me dijo, la vida es como si estuviéramos en un cuarto oscuro, totalmente oscuro, oscuridad absoluta, y solamente en ese cuarto oscuro hay una luz estroboscópica, esas luces que se prenden y se apagan, que es un flashazo. Y esa luz momentáneamente se prende y alcanzas a ver algunas cosas que hay en ese cuarto, pero instantáneamente se vuelve a apagar. Y al rato se vuelve a prender por unos instantes, parpadea y se vuelve a apagar. Y así vivimos nuestro día. Entonces, en los momentos que tú estás con esa luz prendida, alcanzas a percibir algo. Y esa luz prendida es tu conciencia, los momentos que vives en el presente. Pero se vuelve a apagar. Y la mayor parte del día, de tu día, tú vives con esa luz apagada. Pero tú piensas que está prendida. Entonces, por un lado tenemos ese reto de la humanidad, la inconsciencia. Y momentáneamente tenemos esos flashazos de conciencia. Pero por otro lado, los momentos que esa luz está prendida, para acabarla de arruinar, la pasamos por todo este proceso de filtros. ¡Qué impresión! ¡Wow! Antes hemos podido evolucionar los seres humanos hasta llegar al siglo XXI. Antes no nos hemos aniquilado. De por sí estamos en el borde de grandes retos, pero hemos trascendido, hemos podido sobrevivir y lo vamos a hacer. Pero comprendamos el reto y la problemática que estamos enfrentando como humanidad, ¿no? El Advaita Vedanta es una práctica meditativa, reflexiva, introspectiva del hinduismo. Y te invito a que incursiones en ella y que te asomes. Hay libros, hay tratados, hay muchos místicos, muchísimos místicos, muchos científicos que han incursionado en el Advaita Vedanta para comprender lo que es el no dualismo. Inclusive, y lo vamos a ver adelante cuando entremos en el tema de mecánica cuántica, vamos a ver cómo la mecánica cuántica tiene un fuerte paralelismo o una convergencia directa con el Advaita Vedanta en cuanto a lo que es el no dualismo. Hay un fenómeno, nada más por explicarte a qué me refiero con mecánica cuántica, que se llama la metáfora de Schrödinger. Schrödinger fue un físico de principios del siglo XX, uno de los más connotados, y él hablaba que la realidad cuántica es como si metieras a un gato en una caja. Y ese gato está encerrado en esa caja y de pronto por una pequeña compuerta metes un plato lleno de veneno y cierras la compuerta y te quedas ahí. La pregunta es, ¿el gato está vivo o está muerto? ¿El gato se comió el veneno o no se comió el veneno? Mientras que tú tengas la caja cerrada, el gato está en un estado de dualidad. Está vivo y está muerto. Así es la física cuántica. Y Heisenberg, en otro de los principios, el principio de incertidumbre, hablaba también de eso, ¿no? Es la incertidumbre, no sabemos dónde está la partícula. Está en un momento dado en dos realidades. El gato está vivo, está muerto. Hasta que tú abres la caja, vas a poder saber si el gato, muy inteligente, no se comió el veneno y sigue vivo, o el gato inocentemente se comió el veneno y ya está muerto. Entonces, esa dualidad se colapsa en un estado particular. Así es la vida. Tú y yo estamos viviendo este estado de dualidad, este principio de Schrödinger. ¿Es realidad lo que estás viviendo? Sí y no. Sí y no.
Es realidad en la medida que tú crees que es tu realidad y no es tu realidad en la medida que tú dices, yo no creo en esto, yo elijo vivir y yo elijo pensar de una manera distinta. Entonces el Advaita Vedanta es una práctica de vida, es toda una mística para poder vivir la trayectoria del mundo de la dualidad a el mundo de la unidad, pero se llama no dualismo, no dualismo. Y el principio dice, en la medida en la que nosotros comprendemos que cuando vivimos en el mundo de la dualidad, concebimos por primera vez, concebimos el concepto de límite. Y Ken Wilber, uno de los psicólogos transpersonales más connotados del siglo XX y del siglo XXI, tiene un libro maravilloso, uno de sus primeros libros se llama Conciencia sin Fronteras, te lo recomiendo, Conciencia sin Fronteras. Y él dijo, cuando empezamos a concebir límites o fronteras es cuando empezamos a perder la experiencia de la unidad y empezamos a sufrir. Por ahí hay una filosofía que dice, cuando nombras algo, lo dejas de ver. Cuando etiquetas algo, lo dejas de percibir. Ya tu mente, tu intelecto, tu cerebro ya procesa la etiqueta. La programación neurolingüística tiene muy simpáticamente un proverbio. La palabra tiburón no muerde. Y hay detrás de esto una gran reflexión. La palabra tiburón no muerde, pero muchos piensan en el tiburón y se asustan. Entonces, hay que comprender lo que es eso. El no dualismo. Investiga no dualismo, trabaja en esto. Necesitas trabajar mucho en escapar todos los fantasmas y todos los demonios que te acechan y que no son reales. Eh, Hay dentro de los no dualistas, hay dos personas o dos personajes que quiero traer a tu atención. Uno de ellos es un místico del siglo XX que se llamó Krishnamurti, gran místico, y un físico que se llamó David Bohm. Y ambos empezaron a trabajar para hacer un maridaje, una fusión entre el misticismo y la ciencia. Maravilloso, maravilloso. David Bohm, un físico connotado, totalmente racional, ¿sí? Y escribió una de sus obras magistrales, es un libro que se llama El todo implicado. Habla de la unidad ahí, el todo implicado, ¿sí? Y conoció a Krishnamurti y se hicieron grandes amigos y escribieron libros juntos y desarrollaron grandes conversaciones desde ambos lados. Krishnamurti hablando del misticismo y David Bohm hablando de la física cuántica, del mundo de la ciencia. Pero ambos estaban, al final de cuentas, disertando desde dos ángulos diferentes, disertando desde la dualidad de sus miradas particulares de ciencia y misticismo sobre un tema que los unía, la unidad. Entonces, es importante que comprendamos esto y que nos demos cuenta que vivir la experiencia de la unidad no es un proceso racional. Y no es mi intención el hecho de que yo te esté compartiendo estas reflexiones que por ellas tú creas que ya estás viviendo la experiencia de la unidad. Sería un insulto a tu inteligencia, una falta de respeto y sería un error craso de mi parte. No, no estoy sugiriendo eso. Te estoy queriendo seducir a que te intereses, te animes a incursionar y hacer tu propio trabajo de introspección para conocer, ya sea a través de la investigación, a través de la práctica de la Advaita Vedanta o a través de la práctica de tu propio sistema de creencias, cualesquiera que este sea, a comprender que todos emanamos de la unidad y estamos en la unidad y en conciencia, en el recuerdo de sí, vamos a regresar a la unidad.
la experiencia de la unidad no es una experiencia racional, digo yo, es una experiencia holística, es una experiencia integral. Entonces, ¿qué práctica te puedo sugerir? Que ante el reto que tú estés viviendo, cualquiera que este sea, y que tú puedas tipificar como una noche oscura, que tú digas, lejos de rechazarlo, lejos de pelearte con cualquier aspecto, lejos de afligirte con cualquier evento que tú estés presenciando o atestiguando, mientras que tú lo estés sufriendo, ten la certidumbre que tú estás en un estado de dualidad. Pero si tú haces un estado, una práctica de meditación o de oración, de quietud, de silencio, como yo comentaba, tú estás traduciendo esa potencialidad del alma de la que yo hablaba de San Agustín de Hipona en una de las virtudes de la humanidad. Estás haciendo esa transmutación, esa convergencia con la práctica del silencio. No tienes que hacer nada. En quietud y confianza es tu fortaleza. Aquieta tu mente, aquieta la percepción errónea. Detén por un momento el proceso de ese sistema de formación, de filtraje de formación reticular. Deténlo y procura asomarte desde el silencio a percibir la realidad sin filtros. ¿No sería eso maravilloso? Que pudieras ver tu vida sin todos los filtros biológicos, neurológicos, psicológicos, dogmáticos, todos los introyectos que has experimentado a lo largo de tu vida te han llevado a construir una cantidad de filtros impresionante. Imagínate que fueras capaz de percibir eso. ¿No se te apetece? ¿No te apetece ver la vida sin filtros? Ok, los tenemos. Y estamos ya condenados a vivir la vida con todo este bagaje de filtros. No, un categórico no. Pero necesitas trabajar en ello y necesitas creértelo. O el otro camino que ya lo conoces es sucumbir al paradigma en el que naciste, creciste y actualmente estás de sufrir. Y que digas con cierta nostalgia y tal vez exhalando un suspiro romántico, ah, qué bonito sería pensar de esta manera como lo propone Javier. Pero no, la vida es una porquería. No, venimos a este mundo y como dicen algunos, a este valle de lágrimas, a sufrir. Estás consumiendo energía eléctrica en tu casa, conectando esta computadora para escuchar algo que no te va a servir. Mejor apágalo. O la otra opción es decir, ¿y si este tipo, que por la experiencia que he tenido con él, este tipo es Javier, si este tipo que se ve bastante loco, tiene razón, ¿qué pierdo en probar lo que está diciendo? Lo peor que puede pasar es que concluye y que confirme que efectivamente Javier está loco. Y no tienes la primicia de calificarme como loco. Ya miles de veces me han dicho que estoy loco. Que como digo yo en mi página, lo tengo escrito en mi página, yo soy simpatizante de lo que dijo John Lennon en su canción de Imagina, de Imagine. Dijo, podrás pensar que soy un soñador, pero no soy el único. Yo me identifico con eso. Pruébalo, pruébalo, pruébalo. Eh, para poder navegar en la experiencia
del mundo dual a la experiencia no dual, en la que tú diluyes el fenómeno del límite, de la frontera, en que dices, yo soy esto, yo soy este cuerpo y mi experiencia como ser humano termina en la frontera de mi piel. Hasta aquí llego yo y aquí empieza el aire. Y allá, quién sabe por dónde andes tú, estás tú. Y ahorita nos están uniendo una serie de electrones y ondas electromagnéticas, pero tú estás allá y yo estoy acá. Y tú eres tú y yo soy yo. Eso es nuestro paradigma. Y probablemente con la gente que tú tienes a tu alrededor, estás viviendo experiencias placenteras, experiencias desagradables, o estás atestiguando a otras personas en tu entorno cercano, en tu círculo de confianza, que están viviendo experiencias que se pueden calificar como desagradables. Y tú dirías, ay, qué pena que está viviendo eso. Yo diría, bendito sea que está viviendo eso. Y lo interesante es que tú te preguntes, ¿y qué dice eso de mí? Que yo estoy atestiguando el evento de que una persona cercana a mí está viviendo un reto. ¿Qué dice eso de mí? Porque eso forma parte de mi experiencia. Y allí hay también un aprendizaje. La clave es regresar al nombre de Dios. Yo soy. Cada vez que tú afirmas yo soy, y ya hicimos el experimento, que conste, para los que llegaron posterior a esto, lo van a poder ver en el video. Ya hicimos el experimento. Cuando tú dices yo soy, no hay muchos yo soy, nada más hay uno. Entonces, cuando tú dices yo soy uno con mi noche oscura, yo soy uno con este evento, y lo acoges como parte de tu experiencia de vida, como parte de tu ser. Es lo que tú eres. Wayne Dyer, un pensador norteamericano que ya trascendió, él rescató una cita de la filosofía que decía, tú no eres un ser humano con una experiencia espiritual, tú eres un ser espiritual con una experiencia humana. Y yo sigo esa filosofía hasta el día de hoy. Yo lo creo. Pero el hecho de que yo sea un ser espiritual quiere decir que mi frontera no termina en mi piel. Y aquí termina Javier. Es como cuando vas te vas de viaje por una carretera, ¿no? Y llegas a otra ciudad y te dice, bienvenida a esta ciudad, 5,000 habitantes, ¿no? Cuando un mosquito llega ahí a tu piel, dice, bienvenido a Javier, 300,000 millones de células, ¿no? No, aquí no es la frontera de Javier. La frontera no existe. Yo soy eso, yo soy. Ese es el nombre de Dios. Yo soy eso. En el hinduismo hay un principio, hay un proverbio poderosísimo, inclusive hay un libro con este título que reza, el observador, el acto de observar y lo observado son uno y lo mismo. El acto de observarlo es todo. Y eso que tú observas es lo que tú eres. Entonces deja de verte como decía mi madre, como de carne y hueso con un pedazo de pescuezo y comprende que tú no eres ese ser orgánico nada más. Este cuerpo que tú identificas como tu sentido de identidad es meramente uno de los aspectos de tu experiencia como ser. En ese sentido, yo podría decir, como dijo Oponopono, ese místico hawaiano, perdóname, gracias, te amo, porque tú y yo somos lo mismo. Es el namaste del hinduismo. O como decían los filósofos mayas en Lakesh, yo soy tú y tú eres yo.
Entonces, yo te invito a que hagas ese ejercicio y ese experimento ante cualquier reto que estés enfrentando en este momento en tu vida. Entra en un estado de quietud momentánea, 3 respiraciones, en un estado de silencio. Lleva tu atención al centro de tu corazón. Trae una imagen de ese reto que tienes en tu vida, cualquiera que este sea, de tu noche oscura, y di, yo soy eso, yo soy eso. Y acógelo, dale la bienvenida, bendícelo, porque es una oportunidad para que tú recuerdes eso, yo soy. Recuérdalo. Para eso estás en este mundo, para recordar. Estás en este mundo para dar. Eso es lo que es importante. ¿Cuál es el propósito de la noche oscura? Hay un propósito profundo. Y este propósito puede ser por una de las siguientes posibles metas u objetivos. Número 1, desnudar o desvestir máscaras en tu vida. Cualquiera que sea la experiencia que tú estás viviendo, puede ser porque probablemente te está ayudando a que te arranques una máscara y dejes de ver la vida con tantos filtros. O te puede invitar, y probablemente es una de las posibles razones por la cual algunos de ustedes están en este foro, para hacer una exploración profunda. Es la siguiente posible razón o siguiente posible propósito, porque ha llegado el momento en tu vida en el que tú quieres hacer una exploración profunda de tu alma, de lo que tú realmente eres. O probablemente porque tienes una grandiosa oportunidad a través de esta experiencia de vivir en un momento de renuncia y de desapego. Recuerda que en el budismo se propone que los 3 venenos de la humanidad son el apego, la aversión y la ignorancia. Luego entonces, si tú tienes una oportunidad de desapego, esa es una gran bendición, es una oportunidad para que te desapegues, para que te desvincules, para que te desidentifiques. O otra razón, otro propósito posible es encontrarle un significado diferente a tu vida, un sentido diferente. O finalmente, evocando la mística de ese poema de San Juan de la Cruz, es probablemente tu camino grandioso de reunión con una divinidad interior, con una experiencia de samadhi, de fusión. Resumo para ustedes. La noche oscura del alma no es una crisis, no es una tragedia. No sucumbas a las apariencias, ni a nivel personal, ni las, las experiencias que estés atestiguando de gente que está alrededor tuyo y que esté viviendo esos retos. Y que tú digas, ay, pobre, qué lástima, qué pena que está viviendo. No pobretes a nadie. Por favor, no pobretes a nadie. Eso es, y te lo digo con toda humildad y respeto, eso es el signo de una arrogancia espiritual e intelectual. El pensar que a alguien le tienes que decir, pobre de esta persona que está viviendo eso. No, bendícelo. Y si es posible, compártele esta idea, esta reflexión, que lo que está viviendo es una extraordinaria oportunidad para cualquiera de las razones que te acabo de compartir. Es una aventura y que se tiene que ver con valor, con coraje, con amor a la vida. Ama la vida.
Recién escuché el discurso de este empresario americano que ya falleció, Steve Jobs, el fundador de la empresa Apple, cuando hizo un discurso de inauguración hacia los estudiantes de la Universidad de Stanford en el estado de California. Y dentro de todas las cosas que dijo, porque él era un místico, fue un gran emprendedor, una persona muy controvertida. Yo personalmente lo admiro. Se me hace que fue un gran líder. Y dijo, cada noche, cada día que me despierto en la mañana, me pregunto si este fuera el último día de mi vida, porque cualquier día que te levantes de la cama puede ser tu último día, no sabes si vas a llegar a la noche. Es una realidad, tú y yo lo sabemos, por lo menos intelectualmente. Él decía, si este día fuera el último día de mi vida, yo querría hacer lo que voy a hacer. ¿Querría invertir mi día en lo que tengo planeado o querría hacer otras cosas? ¿Cómo vives tu vida? Vívela como si fuera el último día. Entonces, no pobretes a nadie, por favor. No permitas que nadie te pobretee, al contrario. Tampoco se trata que adoptes una postura caricaturesca o masoquista. Digas, ay, qué feliz estoy porque estoy viviendo esta experiencia dolorosa. No, no es el caso, ¿no? Pero sí comprender que lo que estás viviendo es grandioso y vas a comprender, tú y yo vamos a comprender, tarde que temprano, que cualquier experiencia que vivamos es para tu mayor bien y que las cosas son exactamente como tenían que ser. Una noche oscura del alma no es sino una etapa crucial en tu viaje espiritual. Son momentos coyunturales o cruciales. Estoy de acuerdo contigo, probablemente no es una experiencia placentera, pero es una experiencia poderosa. No es una experiencia placentera porque está llena de desafíos. Desafíos que seguramente tú te has impuesto, tú te has infligido como resultado de todos los constructos mentales, de tu sistema de creencias, de todos los filtros que tienes. Ábrete cada día a la sospecha de que lo que estás percibiendo no es la realidad, es una interpretación de la realidad, meramente es un mapa. Y de nuevo, la programación neurolingüística viene a nuestro rescate diciendo, el mapa no es el territorio, ¿eh? Una cosa es como tú percibes la realidad, que ese es el mapa, y otra cosa completamente distinta es la realidad. La palabra tiburón no muerde. Ese es el punto interesante. Entonces, esta experiencia está orientada, al final de cuentas, para ayudarte, acompañarte a que te despojes de todas las falsas identidades, todos los falsos sentidos de identificación que tienes, las ilusiones, las ataduras que tienes a lo que es temporal y a lo que es efímero. Es un proceso de purificación. Listo. Micrófonos abiertos para ustedes. Nos queda un poco de tiempo para abrir reflexiones. Me interesa ver cómo van sintiendo, cómo se están desarrollando con todo esto, qué les parece, retroalimentación, peticiones, comentarios, experiencias. Venga, los escucho, por favor, enriquezcan este espacio es tuyo, hazlo tuyo. De nuevo, yo soy este espacio, repítelo, esto es tuyo, esto es lo que tú eres. Veme como una experiencia dentro de tu conciencia. Entonces, este espacio eres tú, hazlo tuyo. Venga.
Javier, eso que mencionas de los filtros, pues me imagino que son mecanismos que nosotros tenemos para defendernos, ¿no? Para, de alguna forma, los ponemos, o sea, los anteponemos para estar filtrando y para que de alguna manera sean, pues, mecanismos para defendernos, ¿o no? Mira, me llama la atención la palabra defensa. Hay, desde el enfoque de la neurología, desde el enfoque de la neurología, en una primera instancia, nosotros somos el resultado de la evolución de millones de años. Y hace millones de años atrás teníamos que defendernos para nuestra supervivencia. Entonces, fundamentalmente, tenemos un introyecto en el centro de nuestro cerebro, en el cerebro reptiliano, que es un mecanismo, es un, por decirlo así, un software fundamental y que tiene tres posibles comportamientos: lucha, huida o esconderse. Luchar, huir o esconderse. Entonces, en esencia, así es como evolucionamos y está introyectado dentro de nuestra neurología más primitiva. Y de ahí se ha desarrollado toda una evolución de patrones conductuales que han venido madurando y creciendo y conformándose a resultas de esta conducta de luchar, huir o esconderse que está muy internalizado en tu cerebro, en el cerebro reptiliano, en la parte más central y profunda de tu cerebro, y que todos vivimos así, y es un mecanismo de defensa, y por eso lo estoy trayendo a la conversación, y que funciona. Y funciona y existe por una razón, porque es un mecanismo de defensa. El problema, mi querida Liana, consiste en que como seres humanos también esto se ha revestido de una cantidad de introyectos culturales, paradigma, de una epigenética, y les voy a hablar más adelante del tema de la epigenética, que también son una serie de constructos que están a nivel de nuestro DNA. Sí, y que son constructos que vienen de nuestros padres o de nuestros abuelos. En eso se basa mucho todo el modelo de sistemas de constelaciones familiares, por ejemplo, en enfrentar y trascender esa epigenética y todos esos introyectos que vienen de generaciones pasadas y que nos llevan a formar mecanismos de defensa también. Eso me refería yo, que siempre formamos mecanismos para precisamente no ver las realidades, ¿no? Sí, absolutamente. Ahora, ahora bien, habiendo dicho eso, este sistema que yo les comentaba, el sistema de filtraje de formación reticular, Ujú. es un mecanismo de software por el nivel de conciencia que tenemos hoy en día. Y no es un sistema de defensa, sino es eh, derivado de nuestro nivel de conciencia. Y este sistema de filtraje de formación reticular, me encanta la palabrita porque es muy larga y Suena parece, muy, parece como trabalenguas y siempre tengo que leerlo para no decirlo al revés, ¿no? Entonces, eh, este sistema es, número uno, derivado de nuestro sistema de nuestro nivel de conciencia particular. Número dos, está formado también por introyectos. Y ahí concuerdo de nuevo contigo, porque muchos de esos introyectos que vienen de nuestro sistema de educación, que vienen de nuestros padres, que vienen del paradigma que vivimos, también hay un componente de defensa. ujú. ¿Sí? Entonces tendemos a distorsionar la realidad por un mecanismo de paranoia, de miedo, de defensa, efectivamente. Pero aquí la oportunidad que hay es que si yo justifico este sistema de filtraje como un mecanismo de defensa, digo, no, no me lo debo de quitar porque es mi mecanismo de defensa. Pero ¿qué hay implícito detrás de eso? El hecho de que me tengo que defender.
Y si yo vivo una experiencia mística de decir yo soy, y si yo recurro o aspiro hacia la experiencia de la unidad, yo no tengo que defenderme porque todo es uno. ¿De qué me voy Tienes a que, defender de mí mismo? tienes que dejar fluir. Exactamente, Ujú, correcto. Entonces ahí empieza a colapsarse este sistema de filtraje. ujú. Ya no voy a sucumbir a todos esos filtros que me están distorsionando la realidad y que no me están dejando de verla, no me están permitiendo ver la vida como es, no me están permitiendo disfrutar la vida, no me están permitiendo confiar en la vida. ¿Sí te Ujú. respondí? Sí, totalmente, ya, efectivamente, pero es muy humano poner esos mecanismos de defensa precisamente para estar cubiertos o protegernos y que no recibamos los golpes de la vida, ¿no? Sí, es muy humano y también es muy humano lo que estamos disertando en este foro, de decir, puedo aspirar a más. Claro, esa es la ¿Ok? idea, esa es la idea. Gracias. Mi querida Magis, adelante, tienes la palabra. Sí, empezamos viendo lo de la dualidad y cómo vivimos en la dualidad, porque este planeta, esta vida es dual. Como hay noche, hay día, como hay luz, hay oscuridad, frío, calor, y aquí vivimos, y hay tiempo, y hay, ¿no? Entonces, si yo logro trascender la dualidad, ya no puedo pertenecer a este mundo, a este planeta, ya estoy en otro punto, en otra dimensión, en otra qué. Ah, deliciosa y encantadora tu reflexión. Bueno, mira, primero, pregunta reflexiva o pregunta retórica, si ustedes quieren. ¿En qué momento termina la noche y empieza el día? Tú lo ves desde el punto de vista meteorológico, tú podrás decir, bueno, meteorológicamente hablando, está marcado muy claramente que a las 6:39 de la mañana es el amanecer. Ah, ok. Pero ¿en qué momento termina la noche y empieza el día desde el enfoque reflexivo? Nunca termina la noche y nunca termina el día. Todo es una continuidad. Y son dos aspectos de la experiencia de un día que dura 24 horas. ¿A qué voy con esto, mi querida Magis? A proponerte o negociar contigo una forma diferente de ver la noche y el día. Es una continuidad de ese evento que llamamos día. Entonces, cuando tú dices, el mundo es dual porque hay una noche y un día, yo te diría, desde el punto de vista taoísta, la noche y el día es una sola experiencia, es una sola continuidad, ¿eh? Y esa es una reflexión taoísta. Es decir, todo es parte de lo mismo, es una experiencia única. Y lo curioso del asunto, dice el taoísmo, y particularmente hay un místico de nombre Alan Watts, y les recomiendo un libro en particular. Él escribió, él fue ¿cómo se dice? Muy fértil en su producción literaria y filosófica. Pero hay un libro particular que se llama La sabiduría de la inseguridad. Fíjate qué maravilla. Y este hombre vivió a principios del siglo XX. Un taoísta, un gran taoísta. Americano él, pero taoísta. Alan Watts, como Watts, Watts. Se los recomiendo, La sabiduría de la inseguridad. Este libro me encantó. Y tiene otro libro que se llama Esto es eso. Esto es eso. También otro principio taoísta de lo que acabo de hablar. Y sugiriendo precisamente el concepto de unidad, Magis. Entonces, eh, cuando tú, mi querida Magis, vives la experiencia mística de la noche oscura del alma, vas a poder concluir algo también profundo y místico y poderosísimo, que es el poder afirmar que va a llegar un momento en que vas a decir, yo vivo en este mundo, pero no soy de este mundo. Medítenlo, medítalo, por favor, Mayes, porque vas a seguir viviendo en este mundo, pero ya no eres de este mundo. ¿Qué quiere decir? No estás sujeta
al paradigma del mundo. Y ojo, hay una distinción en lo que dijiste y quiero puntualizarlo. Una cosa es planeta y otra cosa es mundo. Todos vivimos en este planeta, pero cada quien vive un mundo diferente. Una vez a un místico hindú que se llamó Maharishi Mahesh Yogi, un gran gurú de la India, le preguntaron, maestro, ¿qué puedes decirnos? ¿Qué piensas de los problemas del mundo? Y su respuesta fue categórica. Dijo, en mi mundo no hay problemas. Fue lo único que dijo. Y dejó callados a todos. Ok, ya, me callo. Mayis, ¿cómo sería que tú dijeras eso en tu vida? Yo me lo repito de vez en cuando. En mi mundo no hay problemas. Yo soy esto. O sea, el hecho de que nosotros seamos capaces de comprender y reflexionar sobre todo esto y que lo podamos asimilar, porque lleva un proceso. Es como cuando te comes una manzana. Lo primero es masticar la manzana. Le das el mordisco a la manzana, luego empieza el proceso de la masticación, te la pasas, llega a tu estómago, empieza el proceso de la digestión, pasa a tu intestino, pasa al proceso de la asimilación. Y hay una alquimia ahí. Hay un proceso alquímico maravilloso porque lo que originalmente es una manzana ahora ya forma parte de mi piel, es parte de mi cuerpo. Hubo una hubo una magia, una alquimia. Entonces aquí es lo mismo. Todo lo que yo les estoy ofreciendo en este momento es probablemente como una manzana. Entonces tú dices, a ver, voy a masticar esta idea. Primero la tienes que masticar, luego te la tienes que pasar. Si es que eliges masticártela, o probablemente digas, no, sabes que Javier sí, definitivamente está muy loco. Escupes el mordisco y dices, se acabó, ya no sigo. ¿Es válido? Perfectamente válido. Puedes escupirlo todavía. Pero en el momento que te lo pasas, ya el proceso ya no depende de ti. En el momento que tragas el bocado, lo deglutes, pasa a tu estómago, ya el proceso ya es autónomo. Entonces entra la digestión. Pero la digestión todavía no forma parte de ti, el alimento. Es hasta que pasa a tu intestino cuando se asimila, ¿sí? Y pasa del tracto digestivo a toda la pared intestinal y ahí los nutrientes pasan por un proceso hacia la sangre y la sangre ya lleva todos esos nutrientes a tus células. Entonces sí, lo que en alguna ocasión fue una manzana, ahora forma parte de tu cuerpo, es tu mano. Aquí es exactamente lo mismo. Entonces yo te digo, a ver, este proceso, te lo digo a ti por virtud de lo que reflexionaste y se los digo a todos. Entonces, va a llegar un momento en que ustedes digan, yo vivo en este mundo, pero yo no soy de este mundo. Yo estoy aquí, pero lo que sí es mío es mi mundo. O sea, la experiencia que yo tengo, yo soy eso. Entonces, hay que distinguir la diferencia que existe entre planeta y mundo. Sí, planeta vive la noche y el día, y hay una, comillas, dualidad, porque así paradigmáticamente hemos elegido aceptar esa creencia de que el día y la noche son dos aspectos totalmente disímbolos, opuestos, contrarios. Pero también es posible en otro tipo de ciencia comprender que la rotación de la Tierra es un solo evento y que no tiene ni principio ni fin. ¿Dónde termina el día y dónde empieza la noche? Desde el punto de vista reflexivo místico, es lo mismo. Es el día, es la rotación de la Tierra. Y son dos momentos que son una continuidad uno de otro. Entonces podemos elegirlo ver como una dicotomía, una división, o podemos verlo como una continuidad. ¿Te pude responder? O enredé más Creo que sí. No, sí, sí me respondiste. ¿Sí? Ok, muy bien. Gracias. Gracias a ti. Perla, adelante. Hola.
¿Qué tal? Yo te iba a comentar que creo que esta fue una de las pláticas más enredadas que tuvimos hasta el día de hoy. Pero creo que tu última explicación me llevó a un comentario que alguna vez oí de cuál es el dolor más fuerte y cuál es el dolor más leve. El dolor más fuerte es que tú tengas una uña enterrada. El dolor más leve es que estén operando de un cáncer en la cabeza a la mamá de tu vecino. Todo depende a quién es al que le duele. Bueno, primero me da gusto que me hayas dicho que mi plática estuvo enredada. Lo tomo como un cumplido. La más enredada, y será que también oí la de la tarde, pero es la más enredada que he escuchado. Bueno, te puedo decir muchas gracias por el cumplido. O sea, me parece interesante lo que me lo plantees. Eh, qué bueno, qué bueno. Y tal vez en un momento dado, más adelante te pueda explicar a por qué te estoy dando las gracias de que hayas considerado que mi charla fue enredada. Porque me dejaste mucho a pensar. Tengo muchísimo a meditar. Ok, bueno, entonces ya quedó la respuesta. Y por otro lado, completamente de acuerdo contigo. Es cuestión de perspectivas, diría yo. Sí, el dolor más fuerte es el que sientes y el dolor más débil es el que estás viendo en el vecino, aunque sea más fuerte para el vecino. Es cuestión de perspectivas. Y es ahí lo que es interesante, cómo estás filtrando la experiencia de lo que estás presenciando, lo que estás atestiguando. Sí, es cuestión de perspectivas. Ahora, puedes cambiar eso del dolor más fuerte que sea el más débil o vivir la experiencia y trascenderla. Recuerden algo, por favor, todos, recuerden algo. Este proceso, este programa no está enfocado a que canceles tus experiencias dolorosas. Sería un atentado contra tu inteligencia, una ofensa de mi parte, el querer transmitirlo y que de alguna manera yo esté sugiriendo que a través de esto, por virtud de este programa y de todo lo que te estoy compartiendo, tú vas a poder escaparte de tus sufrimientos, vas a poder cancelar tus experiencias negativas. El evento que tú estás viviendo es insoslayable, es inevitable. Es inevitable. Por favor, subraya esto. La Sí. experiencia, a ver, permíteme, la experiencia que tú estás viviendo es inevitable. ¿Será que es Permíteme, dependiendo cómo la ves? Perla, permíteme un segundo, permíteme terminar esta idea, por favor. La experiencia es inevitable. Y quiero que medites sobre eso. Reflexiónalo. Dale unos instantes en tu mente a observar qué es lo que esto implica. Porque de manera paradigmática, cultural, los seres humanos tendemos a querer escaparnos, evitar, a rechazar, a pelear contra el evento, contra la situación. Existe una inevitabilidad en la experiencia de tu vida en el momento presente. Entonces, lo primero que tienes que trabajar, y lo digo con respeto, que tienes, o sea, porque eso ya es arrogante de mi parte, no es que tengas, que te invito a que trabajes, más bien. Lo primero que te invito a que trabajes es en el hecho de que lo que estás viviendo, lo que sea que estás viviendo, es insoslayable. ¿Qué es lo que sí puedes transmutar? ¿Qué es lo que sí es evitable? La forma en la que lo estás viviendo. Ok. Eso es lo que es el objetivo de este programa. Y no solamente que
puedas cambiar la forma en la que lo estás viviendo, sino que seas capaz de devenir diferente, más consciente, como resultas de esta experiencia, que seas más amoroso, más consciente, más liviano, más agradecido con la vida, lo que sea que te deje esta experiencia de vida y que trasciendas. Eso es lo que voy a seguir haciendo énfasis todo el programa. El sufrimiento es una opción, el dolor es real, pero el sufrimiento es una ilusión, es falso, es ficticio. Tú sufres porque eliges sufrir. Y no te estoy ofendiendo, queriéndote No. decir es masoquista. Estoy hablando hacia todos, no a nadie en particular. Ujú. No estoy diciéndote que eres masoquista, te estoy diciendo que eliges sufrir. Y si tú te das cuenta que tú estás eligiendo sufrir, ahora también te estoy implicando con ello la potencialidad de que elijas dejar de sufrir. Entonces, comprendamos esto. El proceso no está enfocado a que canceles cualquier experiencia o evento de tu vida que tú puedas tipificar como una noche oscura o que te anestesies. Si digo, bueno, es que me duele la cabeza, me voy a tomar una aspirina. No, no se trata de que te anestesies, que te adormezcas. No, al contrario, mi programa, y espero lograr el objetivo, está enfocado a que abramos nuestra reflexión y nuestro trabajo interno para despertar, para hacernos más conscientes. Listo. Gracias, Perla. ¿Alguien más? Javier, Ani. hola, sí. Javier, es sobre bueno, no pude tomar, no alcancé a tomar alguna parte cuando enumeraste los propósitos que puede tener la noche oscura, pero en general, la idea como un ejercicio práctico sería cómo pensar en esos propósitos y hacer, ¿qué podría ser? Pues no un análisis, una reflexión sobre eh, tomarlos como orientación para una reflexión personal. Mira, hay un pragmatismo Ajá. en esto, en tu cuestionamiento, y se me hace muy pertinente. Sí, la respuesta es un categórico sí, Ani. Eh, lo van a ver en la grabación, están ahí enunciados todos, por supuesto. Y la invitación es de que tú hagas una reflexión íntima, honesta, valiente, ¿sí? De la situación, vamos a suponer hipotéticamente que tú estás viviendo. Ujú. Y que tal vez en esa reflexión tú digas, a ver, ¿para qué estoy viviendo esto? Y que te abras esa reflexión y saber, voy a partir de la premisa, del axioma, de que esto es bueno. Esto es bueno. Lo que estoy viviendo es bueno. Probablemente no logro entenderlo en este momento. No comprendo cómo rayos es bueno esto para mí, porque todo me anuncia que esto es terrible. Todo me deja ver que esto es doloroso. Todo me deja ver que esto es una tragedia. Ok, a ver. Voy a detener mi máquina y voy a decir, a ver, voy a apostarle a esto y voy a decir, esto, a ver, la forma en la que lo estoy interpretando es producto de mis filtros. Ok, de acuerdo, a ver. Entonces, esto no es la realidad. Algo no estoy viendo. Entonces, hay preguntas ontológicas poderosas que yo entrego en esto y una de ellas es, ahorita a colación de lo que estás mencionando, mi querida Ani, es, a ver, este problema, que tú te hagas una pregunta reflexiva. Y es una pregunta que te puede generar dolor de cabeza y migraña. ¿Qué no estoy viendo de esto? Un problema sin solución es un problema mal planteado, dice la psicología. Un problema sin solución
es un problema que está mal planteado. Es decir, no lo estoy viendo de la manera correcta. Entonces, la primera pregunta, Ani, es, ¿qué no estoy viendo de todo esto? ¿Por qué? Porque me abro la sospecha de que he filtrado la realidad. El evento lo he filtrado a través de ese pomposo sistema de filtraje de formación reticular. Todas las locuras que tengo introyectadas lo he filtrado. Entonces, la realidad es una y como yo lo estoy percibiendo es otra. ¿Qué no estoy viendo? Y abrirte la posibilidad de ver las cosas de una manera diferente. Para ello, tal vez te pueda ser útil valerte de conversarlo con otras personas que están cerca de ti y que te pueden acompañar o ayudar para decirte, a ver, ¿has visto esto? ¿Has visto lo otro? O ayudarte tal vez, acompañarte de alguien, algún profesional que te pueda apoyar en estas reflexiones, con preguntas reflexivas poderosas, como se llama, un coach, un terapeuta, qué sé yo, una amiga, un amigo, un familiar. Entonces, una primera pregunta poderosa es esa, ¿qué es lo que no estoy viendo? A partir de ahí, entonces, abrirte en una reflexión a contrastar esa situación que tú estás enfrentando, Ani, respecto a los posibles propósitos místicos, ontológicos que te ofrece la noche oscura. Desnudar una máscara, quitarte una máscara, o invitarte a que hagas una exploración profunda de tu vida, abrirte a ver cosas diferentes, profundizar en tu fuero interno, o sencillamente vivir una experiencia de desapego, de renuncia, o probablemente buscar un significado diferente a la vida, encontrarle un sentido en este momento de tu vida a lo que estás viviendo, porque probablemente muchas veces se colapsan aspectos de tu vida que en un momento dado fueron muy buenos, pero en ese momento ya no sirven, entonces ¡prum!, se derrumba. Y tú dices, qué horror, qué terrible, estoy viviendo, se me perdió esto, se colapsó esta parte de mi vida. No, probablemente es una experiencia de desapego. Dices, eso ya cumplió su propósito, ya dejó de ser y desaparece de tu vida. Entonces, cuando nosotros vivimos en la estructura del sufrimiento, decimos, no, ¿cómo es posible? Y empiezas a sufrir. Quieres regresar a tu zona de confort. Pero probablemente es una experiencia de desapego. O probablemente que tú digas, a ver, ¿qué sentido tiene esto? A ver, y que te abras a la búsqueda, a la exploración mística, encontrarle un significado distinto. O te pueda llevar una experiencia mucho más profunda para el encuentro interior con tu divinidad. El recuerdo de sí. Cualquiera de esos propósitos profundos son los que te ofrece la noche oscura. Entonces, lo que yo te propongo es, haz ese trabajo introspectivo y di, a ver, esta es mi situación. Y que tú puedas responder. Y muchas veces el problema empieza desde ahí, que dices, a ver, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y yo lo digo en los procesos de coaching, yo le digo a la persona, a ver, defíneme cuál es tu problema. No, es que mi esposa, mi esposo, mi perro, mi hijo, mi padre, el gobierno, el presidente. Ok, está bien, desahógate. Saca toda esa toxicidad, vomítala. Ok, ¿ya? ¿Ya acabaste? Sí, ya acabé. Ok, vuelvo a preguntar. ¿Cuál es el problema? Pero ya te lo dije. No, a ver, si yo te vuelvo a hacer una pregunta, yo le digo a mis clientes, si yo te vuelvo a hacer la pregunta es porque la pregunta no la respondiste. ¿Cuál es el problema? ¿Cuál es? Y ahí es donde empieza a haber un planteamiento. Entonces, ya una vez que tú acotas el problema, la siguiente pregunta que te quieres hacer, Ani, es, ¿para qué sirve? Y contrástalo con todos estos posibles propósitos e identifica el que te resuene. Pero la respuesta no va a ser racional, Ani, te lo advierto de una vez. La respuesta va a venir de tu corazón. Va a ser una experiencia intuitiva. Pero para ello tienes que entrar en un estado de silencio. ¿De acuerdo? ¿Sí te respondí? Sí, muy bien, gracias, Javier. Venga. Muchas gracias. ¿Alguien más? Javier, en uno de los cursos dijiste que no vemos el mundo como es, sino desde como somos nosotros. Muchas veces, por ejemplo, uno tiene un divorcio, por decirte algo, y llegan las amigas, ah, sí, qué mal, qué tal cosa.
Y yo digo, no, es que tal vez en ese momento cuando nos casamos los dos mirábamos a través de lentes verdes, pero con el transcurrir del tiempo uno sigue viendo, digamos, ya mira con lentes azules y el otro ya ve con lentes, puede ser rojos o puede ser de cualquier color. Yo pienso que el pasar del tiempo nos va cambiando, pero es muy lindo cuando en estos cursos como el tuyo uno empieza a reflexionar de que los cambios no vienen por sí solos, sino eh, cuando uno va cambiando y va reflexionando, las cosas alrededor también van cambiando. Entonces, muchas veces la situación, no importa si llueve, es cómo yo lo miro, cómo yo me lo tomo, ¿verdad? No sé, te pregunto. Pues mira, mi querida Denia, en la pregunta está la respuesta. Yo creo que conforme te escuchaba, empecé a preguntarme, bueno, ¿y cuál es la pregunta que está haciendo Denia? Porque lo que está diciendo es totalmente lúcido y estoy completamente de acuerdo con ella. ¿Sí? Entonces, si la pregunta que me estás haciendo es que, ¿qué opino al respecto? Yo te diría, estoy completamente de acuerdo. O sea, mira, por ejemplo, aprovechando lo que comentas, ¿no? En el caso de una pareja, ¿no? Los seres humanos nos unimos y vivimos la experiencia de un amor egoico, un amor neurótico en muchos sentidos, un amor disfuncional. Eh, y nos identificamos unas personas con otras de esa manera. Adelante, mi querida Magis. Bueno, ya se fue. Este, uh, entonces, nos unimos porque tenemos una autoestima similar. Nunca nos vamos a relacionar con una persona que tiene un nivel de autoestima diferente al nuestro. Siempre nos encontramos con un nivel de autoestima similar. Pero conforme van pasando los años, probablemente una de estas personas empieza a tener, el hombre o la mujer empieza a tener un concepto de autoestima completamente diferente y empieza a percibir las cosas de una manera, lo que tú le llamas cambia de lentes, la coloración de los lentes, ¿sí? Y la otra persona no. El hecho es de que finalmente hay una disfuncionalidad. Ahí entonces es cuando viene la potencial fractura. Pero, mira, yo viví la experiencia de divorcio. Yo llevo con mi actual esposa 35 años casado, pero yo tuve un matrimonio anterior. Y cuando a mí me preguntaban, oye, ¿tú eres casado? No, yo soy divorciado. Ay, qué pena, lo siento mucho. Espérame, ¿por qué me estás diciendo que, o sea, como que estuviera mal, enfermo, ¿no? Yo lo veo de esta manera, yo le decía a la gente, mi esposa y yo íbamos caminando por un camino, de pronto ella dijo, ¿sabes que yo doy vuelta aquí a la izquierda? Y yo le dije, no, sabes que yo me sigo derecho. Simple. Y fuimos amigos y tuvimos una relación muy sana y crecimos a un hijo que hoy es un hombre hecho y derecho, totalmente sano, con una psicología sana. Nunca lo vimos como pleito. Entonces, sí, no vemos las cosas como son, vemos las cosas como somos y vamos cambiando nuestra percepción de la vida, absolutamente. Sí, ¿te respondí? Sí, sí, gracias. Ok. Listo. No les quiero quitar más tiempo, pero yo encantado de seguir platicando. Yo tengo mi botella de agua aquí. Yo encantado de seguirme platicando con ustedes si así lo desean y si no, pues ustedes díganme. Entonces voy a hacer un conteo regresivo. Si en el lapso de 5 segundos no hay alguien más, pues ya damos por terminada la sesión. Si no, yo le sigo. Yo no tengo problema. No tengo límite de tiempo. Señor Entonces, Javier, ¿me escucha? sí, adelante, Wilfredo. ¿Cómo está? He estado callado, atento a todo lo que dice para poder agarrar todo completamente como lo está expresando. Pero yo quiero hacerle una pregunta. Es, para usted tener un nuevo comienzo, ¿tiene que cerrar un final o el final es paralelo con el comienzo? Ah, maravilloso. Maravilloso, Wilfredo, la pregunta que dices, y qué bueno que has estado escuchando todo lo que digo. Yo también he estado escuchando todo lo que digo, a ver si aprendo algo. Este,
Lo que tú estás denunciando, Wilfredo, es un fenómeno extraordinariamente importante. Y te lo puedo decir de esta manera. Para poder tener nuevos comienzos, tienes que cerrar ciclos. Tienes que cerrar ciclos. Muchas veces la incapacidad que tenemos para fluir en la vida es por el hecho de que no hemos cerrado un ciclo anterior. Me parece muy sabio y muy lúcido lo que estás diciendo. Entonces sí, es importante darle acuse de recibo a ciertos ciclos. La vida son ciclos, son viajes, y esos viajes tienes que terminar tu lección, es decir, gracias, recibo lo que esta experiencia me dio, cierras ese ciclo a cabalidad en tu fuero interno, cierras el ciclo tal vez de un divorcio, de un trabajo, ¿sí? Y te abres a nuevas aventuras en la vida. Si tú no cierras los ciclos, vas a seguir cargando esas experiencias, van a seguir esos procesos abiertos en tu vida y te van a entorpecer el proceso que actualmente estás viviendo. O sea, es recomendable cerrar el ciclo para empezar uno nuevo, o es recomendable de la experiencia del ciclo pasado agarrar lo mejor para continuar en un nuevo comienzo? Es que aquí tendríamos que precisar en qué consiste cerrar el ciclo. Y la respuesta que yo te daría consiste en el hecho de vivir una experiencia de agradecimiento, gratitud a la experiencia que viviste en ese ciclo, tomar esa experiencia, traértela a tu momento presente y continuar para abrir nuevos ciclos. O sea, cerrar un ciclo no quiere decir me deshago de eso, me olvido de todo eso y lo dejo morir. No, la experiencia es la que siempre te traes, ¿sí? El aprendizaje, la persona en la que te convertiste por efectos de ese evento. Cerrar el ciclo es vivir la experiencia de gratitud, decir, esto ya terminó, gracias, aprendí, viví, conocí, recibí, tuve la oportunidad de dar, de ser feliz, de amar y de ser amado, lo que sea. Cierras el ciclo, dices, esto ya es pasado, y vives el momento presente, pero sí te traes el aprendizaje. Eso es el propósito de la vida. El recuerdo de sí, la conciencia, el aprendizaje. Entonces, sí, hay que precisar en qué consiste cerrar el ciclo. Y cerrar el ciclo quiere decir, este evento ya terminó, ya pertenece al pasado y yo estoy en otro momento presente, pero la memoria, el aprendizaje, te lo traes. Lo que no te traes son los introyectos limitantes, las creencias limitantes. Eso no. Hay que soltarlo. ¿Por qué? Porque eso lo único que hace es sustentarte juicios que te limitan a vivir el presente. Gracias. Al Esa era mi contrario. pregunta. Perfecto. Espero haberla respondido. No, sí, está bien consecuente. Gracias. Bueno, muy bien. Corren otros 5 segundos. A ver. Javier, Sí, Carmen. sí, yo nada más comento o les comparto, practico yoga y el saludo que nosotros hacemos antes de comenzar, en ese saludo decimos, la luz divina que hay en mí saluda a la luz divina que hay en ti. ¿Puede identificarse así como el yo soy, lo que decías de la unidad? Indiscutiblemente. Indiscutiblemente. Es el namaste. Sí, Pues exacto. los mayas, los mayas tenían ese proverbio. Los mayas mesoamericanos. In Lakesh. Sí saludaban. In Lakesh. Y la respuesta era Alak-en. Eso es en maya. ¿Qué quiere decir in Lakesh? Yo soy tú. Yo soy. Y Alak-en quiere decir tú eres yo. Yo soy tú y tú eres yo. Namaste, in Lakesh, es lo mismo. Y yoga, seguramente tú sabes de dónde proviene el vocablo yoga. ¿Qué quiere decir yoga? Unión. Unión. Claro, es unión. Entonces, pues eso es el punto. La yoga es la experiencia de unión con lo divino y es el recordar el yo soy. Entonces, cuando yo digo yo soy,
La otra persona dice yo soy, estamos siendo el mismo yo soy. Y es ahí donde radica la experiencia profunda del amor. Pues, ¿cómo no te voy a amar si tú y yo somos uno y lo mismo? Ujú. ¿Estás de acuerdo? Sí, sí. Gracias por tu aportación, querida No, Carla. al contrario, gracias a ti. Bien, nuevos 5 segundos. ¿Alguien más? Esto es como en las subastas. Nadie a la una, nadie a las 2, nadie a las 3. Se cierra esta sesión, queridos amigos. Les mando todo mi cariño, todo mi amor, mi gratitud, mi respeto y que vivan un día de mucha unión. Una noche placentera, pacífica, en silencio y que se encuentren ustedes mismos. Gracias por estar aquí. Gracias, Javier. Gracias. Gracias. Muy Gracias. buenas noches. Buenas Gracias a noches todos. a Para todos. todas y todo. Hasta pronto. Hasta